Juanman, ¿Qué? ¿sabes lo que voy a hacer hoy a la noche? No tengo la Voy a menor ir idea. a periodismo de anticipación. ¿Ah, sí? Voy a hacer periodismo de anticipación. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Contame. Tengo una cena hoy. Sí. De esas cosas que te pasan, digo, que son momentos que vos decís, estoy en Netflix. Realmente entro en Netflix. Mirá, Voy a una para cena. contame, vayamos por partes, de como diría Jack, en esta, ¿es una película o una serie? Puede ser, es una escena de ficción. Es una escena de ficción. Pero no es una ¿no? escena de ficción porque efectivamente Claro, es lo que tengo en agenda para hoy a la noche. Contexto, lugar. Sofitel de Cardales. Mierda. Viernes al Sofitel de Cardales. ¿Qué hora? Me tengo que subir a la combi a las 19 horas en Corrientes y iba a decir Canning, Scalabrini Ortiz. Corrientes y Calabria. Aclaremos que el subo. Sofitel, cuando uno viene o va por la ruta 9, Sí. hacia provincia de Buenos Aires, es el último tramo ese de Zárate, y realmente sobre el camino que se dirige a la ciudad de Buenos Aires, ves Lejos ahí, de Zárate, digo, acá. está en justamente A mitad de camino. Cardales, sí. Está este hotel en el cual sobresalen dos murallas, por el cual se accede, estás elevado. Son lugares que siempre ves desde la autopista cuando te toca un día en el camping en el sindicato. Claro. Vos vas al camping del sindicato y ves eso que no ves, o sea, que lo que ves es el paredón. Y decís, ves el paredón, ves las ¿qué palmeras que están por acá arriba, sí, y ves lo que cuesta y todos aspiran a ir Bueno, a voy a pasar una cruzar, noche. Voy a cruzar por esos accidentes de la historia, esos accidentes. Esa es la como zona de Tequín. Precisamente. Mire usted, Precisamente. conocí una Voy gran amiga de invitada otra por época, Techín. tenía allí una quinta en Cardales y su padre fue ingeniero durante muchísimo tiempo, muchísimos años de Tequín. Voy invitada por Techín, pero Techín no me dice que me invitó Techín, porque viste cómo es Techín, que le gusta tener sedes en Luxemburgo y esconderse. Techín. Entonces voy invitada por Techín a una cena de Techín, pero no te dicen que es de Techín. Bueno. Entonces vamos a traducirlo como que me invitan los industriales. Epa. Invitada por los industriales al Sofitel de Cardales. El titular de la Unión Industrial Argentina, flamante titular, podemos decir, después de dos mandatos de Daniel Funes de Rioja, es Martín Rapalini. Martín Rapalini, que venía de ser el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, él es titular de Cerámicas Alberdi, pero no llega como presidente de la UIA por Cerámicas Alberdi. La historia que tiene ahí en Cerámicas Alberdi, sí, con no, porque trabajadores. Justamente es un delfín de Paolo. Digo, sabemos que la Unión Industrial Argentina históricamente está bajo control de las dos multinacionales que tienen de capitales. Ni siquiera es difícil definir Arcor y Techín, porque decir de capitales locales, de nacionales, bueno, son las únicas multinacionales de historia o de origen argentino, que son las que manejan los hilos en la Unión Industrial. De hecho, la lista, lo que supo ser la lista azul de Mendiguren, o esa discusión interna que siempre late por debajo, termina siendo sosegada o apaciguada por la dominancia de estos dos grupos, que controlan todas las cámaras empresariales, no todas las cámaras empresariales, dije mal, sino las entidades fabriles, las UIA de la provincia de Buenos Aires, todas las UIA a nivel país están bajo la dominancia o la política que despliega el grupo Techín. Porque hay que decir que el grupo Techín es uno de los principales hacedores de política económica a nivel nacional, o juega fuerte, incide fuerte tanto en la energética, en la industrial. Martín Rapalini viene a conceder una entrevista muy interesante que publicó El Cronista, donde da definiciones polémicas sobre la política industrial, porque justamente se lo consulta en esta entrevista y le dicen, pero bueno, el presidente dice que la mejor política industrial es no tener política industrial, y Martín Rapalini le dice, nosotros no pedimos política industrial, pedimos que nos nivele la cancha. Y hace una crítica muy fuerte hacia el empresariado local, porque incluso pone la palabra gobernanza empresarial, y esto está muy ligada a la palabra compliance, que también está muy de moda en las discusiones o en los foros empresariales, y tiene que ver con las transparencias, ¿no? Empresarios que él mismo critica. Lo interesante de la nota es esto, que es una crítica a sus representados. Es una fuerte crítica a sus representados, a quien debe representar, diciendo, bueno, nosotros fuimos acomodaticios, nuestra política industrial, cuando nosotros hablamos de política industrial estamos hablando de subsidios, de proteccionismo,
Y lo que tenemos que ser es competitivos. Y para ser competitivos, ahí la variable, por supuesto, son la industria del juicio. O la mochila de las indemnizaciones. Ahí te agrego un dato, ¿no? Supongo que te acordarás, pero Rapalini era uno de los más asiduos visitantes cuando se estaba armando el gabinete de Javier Milei en el edificio que estaba allí sobre Libertador. Él iba a las reuniones en las cuales operaba como parte, se lo nombró en un momento como futuro ministro obligado directamente al gobierno en aquella oportunidad. Rapalini, que por supuesto, y aparte lo reconoce también, y lo dice con mucha nitidez en la entrevista, dice, bueno, yo tengo un doble juego. Para adentro decirle, muchachos, calma, acá no reclaman, acá lo que hay que discutir es esta hoja de ruta, y para afuera ir y decirle al gobierno, nivelame la cancha. Cuando habla de nivelar la cancha, lo que está pidiendo es la reforma laboral, la reforma impositiva. No habla con tanta vehemencia o no pone el énfasis o en el acento en lo que significa todo lo que se llama costo logístico de la Argentina, que tiene que ver con la falta de coordinación y federalización que hablábamos antes, claro, sí, ¿no? sí. Que tiene que ver con obra pública. Más vinculada a los desaguisados en las coordinaciones de política económica a nivel país. El costo argentino responde a eso o a la falta justamente de un ordenador desde el gobierno de cómo funciona el sistema logístico, que es lo que encarece mucho la producción local y que hace que nuestra industria, además de la enorme distancia, ¿no? Porque se nivelar la cancha y así vos tengas las mismas condiciones que China, estás a 30 años luz de poder tener ese nivel de competitividad, con lo cual es una discusión que abre mucha polémica, pero lo que está diciendo Rapalini es ordenémonos o alineémonos y concediendo la definición de no se requiere política industrial, y esto realmente para un titular de la Unión Industrial Argentina, así con tanta crudeza, porque fue crudo las declaraciones de Rapalini, no así como cuando estuvo con Pagni, porque este es el segundo reportaje que concede el titular de la Unión Industrial Argentina desde que asumió. Primero fue con Pagni y ahora en El Cronista. Te lo digo que lo sigo muy de cerca cada entrevista que da porque se la tengo pedida. No, yo estoy recordando que estuvo en la Casa Rosada y nosotros estuvimos charlando con él. Bueno, pero sí, también estuvo sí. también estuvo en eventos, estuvo y hablando con periodistas y dando declaraciones a la prensa, sí. Digo, entrevistas de diálogo. Mano a mano, claro. No, y lo digo porque digo que Martín Rapalini era el sucesor de Daniel Funes de Rioja. Fue una exclusiva mía, incluso 4 meses antes de que asumiera, y con ese dato justamente fui a pedir que me diera la entrevista. Su vocero me contestó, por supuesto que tenés razón, te va a dar la entrevista a vos, y no fue así. Se claro, la dio a lo conocemos. Por eso hoy tengo el premio Consuelo, que es ir al Sofitel. Creo que por eso el accidente histórico es que yo vaya hoy a participar de esa cena en el Sofitel de Cardales. Pero en paralelo, y esto es lo interesante sobre las voces de la industria, ¿no? Que esto es lo que vemos, digo, uno se pregunta para trazar un cuadro comparativo, cuando en la gestión, creo que si no me equivoco fue durante el primer gobierno de Cristina, hubo un corte de gas a las industrias, no hacía la demanda prioritaria, como sucedió ahora en Mar del Plata, que se le cortó Gares, que se llama demanda prioritaria, hubo un corte a las industrias y la parada de manos de la Unión Industrial Argentina en el despacho del ministro de Planificación, Julio De Vido, que saltó en todos los diarios, fue realmente feroz, digo, comparable con la reacción a la 125 y lo que fue quizás la movilización de la CGT por el impuesto a las ganancias. ¿Dónde están esos tipos ahora? Es lo que uno se pregunta. ¿Dónde están? Bueno, estos tipos ahora están diciendo estas cosas. Para entender sobre todo las lecturas políticas, ¿no? Cómo se van configurando las lecturas políticas. Pero lo interesante es que estas lecturas políticas nunca son lineares, porque fíjate vos, el eventito que tiene preparado Paolo Roca para la semana que viene, en el marco de uno de sus sellos, de los sellos que tiene el Grupo Techin, de espacio de casa de estudios más vinculado a las investigaciones, a los informes y a los análisis, que es ProPyme, se llama ProPyme. Es el espacio donde habitan las cadenas de valor, o sea, los proveedores de Techin. Digo, Techin pone muchas condiciones a sus proveedores, le determinan el plan de negocios, tipo, si vos sos proveedor de Techin, el plan de negocios te lo determina Techin. De hecho, Pablo Roca no integra cadena de valor con proveedores que compren o vendan a China, para dar un ejemplo de lo tajante que es respecto a
a las exigencias que tiene para poder comprarte o para que vos le puedas vender al grupo Techin, decíamos que Paolo Roca, en el marco de ProPyme, tiene preparado un eventito para la semana que viene y los dos tipos que vienen son los dos referentes a nivel económico mundial del proteccionismo a las industrias y del desarrollo justamente de la política industrial más contundente. Esto para entender cómo vienen las voces de la industria, porque no es casual. Entendiendo, haciendo una lectura política, no es casual. La crudeza de Martín Rapalini y la condescendencia con el gobierno, por un lado, una foto que muestra la Unión Industrial, lo que pueda suceder o lo que vayan a decir más en off y con vino de por medio, porque esto también es un condimento que es un viernes a la noche, una cena en el Sofitel de Cardales, con lo cual ahí van a decir algunas cosas con el evento de Paolo Roca. Esto, pues decíamos, periodismo de anticipación porque no tenemos la reconstrucción, porque tenemos un Rapalini diciendo, Milei, lo bancamos a Milei, yo tengo que ir a contener para adentro. Tenemos hoy una cena con periodistas organizada, como decíamos, más allá del cartel o el sello que te pongan adelante, por el grupo Techin, y el evento de Paolo Roca que trae ni más ni menos que a los dos referentes mundiales de la política industrial. Y eso va en línea directa contra Milei. ¿Directamente contra Milei? Contradictoriamente, ¿no? En un sentido y en un contrasentido. Porque por un lado dice Rapalini, sí, nosotros queremos sostener este gobierno, y por no otro es lado... lineal, no es lineal, con lo cual, pero sí hay ahí un vacío. Y también hay mucha presión de las bases, porque si uno va a hablar con los capos textiles, o si va a hablar con los madereros, o si va a hablar con los jugueteros, la realidad es completamente distinta. Hay muchas voces disonantes hacia dentro de la Unión Industrial Argentina, no todo está ordenado nunca en ningún lado. No está blindado ni atado, con lo cual estas expresiones, pueden ser una muestra, puede ser una endija, puede ser una fisura, puede ser un armado político. Lo que sí es que va a haber una presencia o está cobrando presencia la voz de la industria en una agenda mediática de la que venía estando ausente, de la que hasta ahora se mantenía corrida. Pero eso no puede ser parte de ese doble juego para contener hacia adentro, mostrar a esta gente. Puede ser, es una de las reflexiones posiblemente y coherente, con la lectura de estos cuadros, de estas escenas. Si vos lo planteas desde ese lugar, a mí me suena verosímil. Ahora, ¿es esto? No lo tenemos chequeado, no lo tenemos comprobado cuál vaya a ser. Es un corrimiento de los grupos económicos locales que venían sosteniendo el proyecto político de Javier Milei, dada la tensión o como el crujir de su armado político. Influye el crujir de su armado político. Empieza a crujir el armado económico, los empieza a preocupar el faltante de dólares, se ponen del lado de la jaula de los leones. ¿Cómo combina esto con el sector financiero internacional? ¿Qué pasa con los otros integrantes de la mesa del Grupo de los Seis? Porque veíamos también ayer cómo la Bolsa de Valores aplaudía fervorosamente al presidente, una bolsa de valores, un mercado de valores que en lo que va del año perdió casi el 30%. De tipos que pierden guita aplaudiendo a Javier Milei, tipos que representan a la Unión Industrial Argentina y dicen, no hay que tener política industrial, hay que nivelar la cancha. ¿El miedo es expectativa? ¿Qué es? Quizás hoy, viéndolos ahí todos escabiados, no tienen algo un poco más preciso.